Un cordial saludo a todos. Por favor, si me podrían confirmar si se me escucha. Por favor, alguien que me pueda confirmar si se me escucha. Sí se escucha, buenas noches. Buenas noches. Ok. Bueno, hoy vamos a iniciar con la cuarta sesión del curso de la pericia contable. Voy a dar el pase al docente Richard Prado Ramos. Licenciado, por favor, continúe. Hola, Catherine, ¿cómo están? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Gracias por el contacto. Muy bien, empezamos con esta cuarta sesión. Y esta cuarta sesión, a la que yo la considero una de las más importantes dentro del trabajo pericial, casualmente incumbe el trabajo o el enmarcado de los objetivos. ¿Cuán importante es tener en consideración y claro los objetivos? Hay un marco legal, ¿no? La estructura que nos pide o que nace de la propia fiscalía y que la incorpora dentro de los artículos que están en el Código Procesal Penal, desde el 171, si no me equivoco, 172 hasta el 178, para poder ceñirnos a este procedimiento. Sin embargo, dentro de la experiencia como contador público y en las distintas pericias que he efectuado, he podido ver que si es que no se tiene claro los objetivos, ¿de qué sirve un marco conceptual, una doctrina, una teoría que esté sumamente bien aplicada? ¿Para qué servirían los procedimientos técnicas que ha utilizado el experto para poder emitir su informe pericial? No serviría de nada los cálculos, la base legal, si es que no tenemos claros los objetivos. Y hay allí un punto bastante neurálgico y que seguramente está como para poder conversarlo, criticarlo, es que por la carga laboral, quiero entender así, que a veces el ente juzgador, acusador, como es la fiscalía, no engloba muy bien unos objetivos y su debilidad, que a veces en control de acusación o en el propio debate pericial ya ante el juez, hace pues que ello caiga y se pierda prácticamente todo el trabajo de investigación acusatorio y tal vez se esté considerando como, por decirle así, como si fuera ya un inocente aquella persona que estaba prácticamente involucrada en un hecho delictivo. Entonces siempre hay que llevarlo y acostumbro llevar todos estos temas a un caso práctico, ¿ya? Eh, Hay una pericia de la cual nosotros desarrollamos hace más o menos 3 años, en el cual era la adquisición de unos determinados productos cuando nos encontrábamos en tema de pandemia, allá por el año 2020. Sabemos que el Perú entra en emergencia a través del decreto de urgencia 044 el 16 de marzo del año 2020. A partir de allí se considera la emergencia sanitaria del COVID. Por tanto, todos los procedimientos de adquisición que pueda llevar la oficina de abastecimientos ya no se ciñen al protocolo ordinario. Y eso no quiere decir también que, bueno, se tengan que saltar esos procedimientos, sino que tienen que ser más ágiles porque estamos afrontando la pandemia. Es así que un determinado ente, había adquirido guantes de polipropileno, es decir, los guantes esos que nosotros comúnmente le decimos los guantes quirúrgicos, y los jabones de glicerina, o más conocidos por nosotros como los jabones líquidos, con un determinado precio. La fiscalía, porque tiene a través de una persona que denuncia este hecho, que había una sobrevaloración, requiere toda la documentación al ente público
y pues evidencia, tan solamente a través de una comparación de precios, que probablemente haya una sobrevaloración. Por decirles, ¿no? Voy a ponerle montos X. A los guantes de polipropileno, es decir, a los guantes quirúrgicos, que se compraba la caja de 100 unidades antes de la pandemia en un promedio de 15 soles. Y en este caso el ente público había adquirido ya en pandemia, de lo que costaba en promedio 15 soles, casi a 40 soles. El jabón de glicerina o el jabón líquido de 1 litro que se adquiría antes de la pandemia, aproximadamente en 10 soles. Y este ente público, ya en la pandemia o en la emergencia, había adquirido en un promedio de 59 soles. Entonces, a simple vista, el fiscal, frente a la denuncia, porque hubo una denuncia de un tercero, esgrime y pinta y manifiesta que había acá una sobrevaloración, ha habido un perjuicio económico y por tanto pues ha habido un beneficio para un tercero, en este caso los que han participado en la liquidación. Muy aparte del redireccionamiento, favoritismo, mejor calificación, que también eran partes que conformaban la denuncia, porque quien había proveído era enamorada de uno de los que formaba parte del comité, no tenía la experiencia porque recién 7 días atrás, antes que se lleve el proceso, sacó su RUC. Imagínense un sinnúmero de aristas como para poder determinar que sí existían responsabilidades. Ya con todo ese esbozo general, con la documentación, la denuncia de una persona que indicaba que se había sobrevalorado, que habían beneficiado a un tercero para poder tal vez perjudicar económica al Estado y ellos redimir utilidades mal habidas, enmarca sus objetivos. ¿Para qué? Para que con una herramienta técnica, una pericia, se pueda determinar cuál era el costo real de los productos o cuál era el costo real en ese momento y a la vez cuál había sido el detrimento a la entidad pública, o sea, con cuánto se ha perjudicado, para eso tenía que cuantificarse, y obviar o indicar en qué procedimiento de selección y quiénes eran probablemente o qué departamentos eran los involucrados. Mire, ¿no? Tenemos el esbozo general, como les manifestaba. La fiscalía encuentra que quien había proveído tenía una vinculación sentimental con con uno de los miembros del comité, ¿no? Tenía una vinculación amical. Segundo, que esta persona nunca había prestado servicios o nunca había vendido al Estado. Actividad comercial jamás había desarrollado en su vida. Tan solamente 7 días atrás, oh sorpresa, se constituye como o saca su RUC, ¿no? Mal llamado también RUC, ¿no? Su registro único de contribuyentes, ni tendría que ser número de identificación tributaria, se inscribe en la SUNAT y obtiene un número de RUC para que pueda proveer con ello al Estado, como si fuera una botica, cuando no tiene experiencia en ese rubro, no era químico farmacéutico, un sinnúmero de falencias. Además de ello, no tenía experiencia porque era su primera factura. Ha sido tan evidente esta venta que ha hecho a un ente público, esta persona natural, ¿ya? Que inclusive cuando gira su factura, es la factura 1 y la factura número 3, porque la 2 se había equivocado, había tenido un error y por tanto se había anulado. O sea, tenía por todos lados la fiscalía para que pueda llegar a un buen puerto su acusación y probablemente tenga una resolución judicial que sentencia a estas personas por su mal actuar, porque ya habríamos visto acá que había un favoritismo, existía un tema de colusión agravada, había un perjuicio económico porque los precios aparentemente estaban sobrevalorados. Y como esa sobrevaloración no lo pudo determinar o dijo pues de que
Oye, ¿quién va a determinar cuánto ha sido el perjuicio económico? Necesitamos de un experto en contabilidad, quien puede determinar cuánto ha sido el detrimento económico al ente público. Además de ello, poder determinar en qué área o qué áreas han sido prácticamente donde se ha cometido cada una de las faltas administrativas, las cuales se habían convertido ya en un ilícito penal. Es así que esboza sus objetivos. Entonces, si todos me están siguiendo, por favor, quiero que lo anoten, porque yo lo único que me voy a dedicar es a hablar y en el camino, si alguien más se incorpora, es probable que pueda perder la hilación. Entonces, con todo lo que les estoy manifestando, empieza a hacer su disposición fiscal primero para solicitar a la unidad especializada, es decir, a la unidad de peritos de la Fiscalía, para que un perito contador público experto emita su opinión, su dictamen, su informe pericial en base a todo lo que les estoy manifestando. Y a través de un proveído de ese año, de ese tiempo, gira e indica determinar el costo promedio. Miren, uno de los objetivos, determinar el costo promedio de los guantes de lo polipropileno, es decir, de los guantes de quirúrgicos, en la fecha D. Y en la fecha D, que esto se había adquirido, si no me equivoco, si no me falla la memoria, el 26 de marzo del año 2020. La emergencia se declara un 16 de marzo del año 2020 a través del decreto de urgencia 044. Determinar el costo promedio de los guantes de polipropileno que se adquirió para la unidad tal, para el departamento tal de tal ente público, a partir de la fecha del 20 de marzo del año 2020. Segundo objetivo, determinar el costo promedio del jabón de glicerina o jabón líquido de 1 litro al 20 de marzo del año 2020. Tercer objetivo, determinar en qué unidad o en qué área existió responsabilidad para poder de perjudicar al ente público. En este momento no esbozo claramente lo que manifestó, que finalmente ni nos va a interesar porque nos interesan los dos primeros. Mire, ve, la propia fiscalía indica que se determine el costo promedio. Es así que con esa providencia va a la unidad especializada de peritos forenses y se nombra a un perito especializado con las certificaciones, los pergaminos, los años de experiencia que tenía esta unidad. Un profesional colega nuestro que, bueno, pues recoge la providencia y tiene a la vista los objetivos de determinar el costo promedio. ¿Qué es lo que hace este colega, este perito contador público, para ver si existió o no un detrimento contra la entidad que en este caso estaba en cuestión? Lo que hace es sacar el costo promedio, porque dice los objetivos determinan el costo promedio de los guantes de glicerina, el jabón líquido y los guantes de quirúrgicos a una determinada fecha. Y dice, ¿cómo voy a sacar el costo promedio? No se le ocurre mejor idea de entrar a la plataforma del SEACE y verifica a través de esta plataforma qué entidades también han comprado ese producto, ya no solo en Ayacucho, en Huancayo, en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Puno. Y ya no solamente este ente, porque era un ente público que existe en cada uno de los departamentos, también de otros entes, para poder tener tal vez una amplitud y una base que pueda no ser cuestionada en el proceso del juzgamiento. Entra a la plataforma y dice, a ver, si en Ayacucho el 20 de marzo del año 2020 se ha comprado a razón de 30 soles la cajita de los guantes quirúrgicos, voy a ver quién también en otro departamento ha comprado cajitas de guantes quirúrgicos. Y encuentra un sinnúmero de entidades públicas que habían adquirido el 19 de marzo, el mismo 20 de marzo, el 21 de marzo, el 30 de marzo, el 14 de abril, a precios que oscilaban en un rango de, miren, estaba a 10 soles la cajita
y habían adquirido en un rango de 15 a 20 soles. Y sin embargo, acá en Ayacucho se había adquirido a 30 soles. Y lo propio hace con el otro producto, es decir, con los guantes quirúrgicos. Perdón, en este caso con el jabón líquido. Este jabón líquido que también estaba costando, en un promedio, póngale ustedes 15 soles, el ente público en cuestión había adquirido casi a 50. Y él encuentra que varias unidades, direcciones, ministerios del gobierno, dentro de la fecha del 20 de marzo del año 2020, también habían comprado en un rango que no pasaba de 18 soles hasta 25 soles. Pero aquí se había pagado casi 50 soles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como los objetivos, dice el costo promedio, es lo que determina para un determinado producto producido para los guantes, en este caso de quirúrgicos, empieza a nombrar entidad pública 1, ¿a cómo compró? Compró, póngase, ¿no? A 15 soles. ¿Cuántas unidades? 1000 cajitas. ¿Cuándo? El 22 de marzo. Entidad número 2, compró, ¿a cómo? A 17 soles. ¿Cuántas cajitas? 2000 cajitas. ¿Cuándo? El 19 de abril. Así, por decirles, por cada producto, un promedio de 8 a 10 entes que habían adquirido dentro de un rango que él creía que era el considerable. ¿Qué hizo? Lo sumó, hizo una simple suma aritmética y lo dividió entre el número de participantes, ¿no? Tal entidad ha comprado a 15, el otro ha comprado a 17, lo suma, la otra entidad ha comprado a 12, la otra entidad ha comprado a 20, lo sumó y lo dividió entre el número de participantes. Y él, como decía, los objetivos determina el costo promedio, determina y le llama a esa cifra, que en este caso le salía, póngale 17 soles, como el costo promedio. Y manifiesta para su detrimento, dice, si el costo promedio era 17 y el ente que está en cuestión adquirió a 40 soles acá, ¿cómo determina el detrimento? 40 soles que compraron, menos el costo promedio que debió ser 17, por tanto, el perjuicio económico son 23 soles. ¿Por cuántas unidades? Por el número de cajas que se ha adquirido. ¿Y cuántas cajas eran? Cercanos a 10,000 cajas. Y así imaginarán cuánto sería el perjuicio económico y el beneficio de manera ilícita para los que han participado en este proceso de selección y de adquisición. Un poquito de agua, por favor. ¿No es cierto? A ver, hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? Vamos desarrollando siempre así para entendernos, por favor. Está el chat abierto, lo pueden hacer a través de allí. Les voy a agradecer mientras tomamos un poquito de agua. O si desea, participa como tiene su micro, por favor. Entonces, continuamos. De la misma forma, hace para el otro producto, para el jabón líquido. Saca el costo promedio de cuántas entidades habían comprado en ese rango entre el 20 de marzo, 18 de marzo, 25 de marzo, 30 de marzo del año 2020 y determina un costo promedio. ¿Cuál es el costo más o menos promedio que debía pagar en este caso esta entidad pública y no adquirirlo a 50 soles? Simplemente por decirle en eso, creo que si no me se equivoca la memoria, lo habían comprado a 20 soles, ¿no? Salía a 20 soles y como lo habían adquirido acá 50, el detrimento, el perjuicio por unidad o por cada litro de jabón líquido era 30 soles. Imagínense, ¿por cuánto? Se habían comprado más de 10,000 también. Entonces, esa simple suma aritmética y ese promedio, esa ponderación, la hizo en el desarrollo de su pericia y concluye con dos objetivos también, porque enmarcados de acuerdo a los objetivos del fiscal. Concluye y dice que primero el costo promedio para el producto 1, en este caso los guantes de quirúrgicos, debió ser tanto, 15 soles. Sin embargo,
la entidad adquirió a 40. Entonces, haciendo una suma, una resta aritmética, el perjuicio económico por cada unidad, por cada cajita de 100 unidades que traía los guantes quirúrgicos, era tal monto y multiplica por el número de unidades que adquirió. Parecería tener sostén hasta ese momento esta pericia y no había nada más que hacer, probablemente, o no había argumento que valga para poder traerse abajo este trabajo pericial y que era un soporte más que indispensable para la acusación fiscal. La fiscal, con las evidencias que yo, bueno, ahí sí ya tengo un cuestionamiento y es muy aparte, no forma parte del lo que estamos desarrollando, que les decía, había un vínculo familiar, era una enamorada de uno de los miembros del comité, nunca había prestado servicios al Estado, 7 días atrás había obtenido su número de RUC, nunca estaba en ese rubro de la farmacia, porque, bueno, ataña pues a farmacias, ¿no? Esto de vender guantes quirúrgicos y shampoos o jabones líquidos, ¿no? Por ahí a las farmacias o tal vez cualquier tienda comercial, pero un poco especializada al tema de la medicina por el guantes de polipropileno. Entonces, imagínense, con todas esas cosas se cayó esto por lo que ahora les voy a mencionar. Entonces pasa el tiempo y bueno, pues en este caso los imputados, a través de una asesoría jurídica llegan a la oficina. ¿Para qué? Para poder solicitarnos cómo podríamos hacer un peritaje, en este caso, de parte que pueda tener sostén y esté en contraposición de lo que estaban manifestando. Hay que dejar un tanto de lado el tema de la imparcialidad, por decirlo así. Estoy hablando solamente en el término general, porque a uno no lo contratan como para poder generar documentos o prácticamente actuar como si fuese apegado a los imputados. No lo es. Entonces veo yo en aquel momento que tal vez a simple vista y con la poca experiencia que pueda tener un colega, pueda decir no hay nada que hacer porque ya hay entes públicos que han comprado el mismo producto en ese mismo espacio, en ese mismo alcance cercano a esa fecha y que miren, pues es abismal la diferencia. Podríamos decir, tal vez no es el costo promedio que está sacando para los guantes quirúrgicos que dice que es 15, es 17, es 20, pero que hayan comprado con 40 soles, uy, era algo que ya no se podía hacer nada. Entonces se me viene todavía la época de estudiante, todavía ya hace más de 25 años en la universidad, cuando hacíamos y analizábamos la teoría de los precios, ¿no? La teoría de los precios por Adam Smith. Y Adam Smith desarrollaba y esgrimía que la teoría de o para determinar el precio de un determinado producto, existen dos corrientes, dos caminos. Uno que es la manufactura, es decir, aquel que podemos determinar cuál es la materia prima, cuál es la mano de obra y cuáles son los costos indirectos de fabricación. Con eso, más la utilidad, puedo llegar a determinar el precio, que para este caso no era. Y el otro decía, el precio lo fija el mercado. Y esta es la que más acentuaba y llegaba muy bien como para el trabajo que se estaba desarrollando. Aparte que en el Perú, a partir del capítulo, si no me equivoco, 55 del artículo de Constitución Política del Perú, reconoce que el Estado peruano fija los precios o las regula a través de dos leyes económicas, la oferta y la demanda, es decir, es el libre mercado que permite que los precios estén flotando, estén arriba o estén abajo y el Estado no entra a regularlos, más es un observador y ya canaliza tal vez algún tipo de demanda cuando advierte que hay una distorsión, un tipo de monopolio que podría sí ya ser castigado con un ilícito penal. Entonces, esta es la que encajaba mucho más y desarrollamos esta teoría. Y partimos indicando que para determinar los precios de un determinado producto,
No podríamos afirmar a rajatabla que el costo promedio es tanto. ¿En base a qué? A lo que simple y llanamente encontré las compras que hicieron varios entes públicos durante ese periodo y las promedié. Eso sería encontrarme dentro de un margen de error mucho mayor a que mi trabajo técnico prácticamente se venga abajo. Entonces, al darle una lectura a la teoría de precios de Adam Smith, indicaba que se tiene que hacer a través de valores razonables. Y me llamó bastante la atención esta terminología, la razonabilidad, y que caía como una cereza en un pastel, porque la razonabilidad también es un principio elemental de la contabilidad. Es un principio generalmente aceptado que habla de valores razonables. O sea, yo no puedo decir, este es el costo promedio. Lo que puedo decir es que el valor razonable se encontraría, póngase, ¿no? Entre 12 soles hasta 25 soles. Estamos desarrollando un término ya de razonabilidad que engloba no solamente a la ciencia contable, también ya a la ciencia de la estadística y mucho más amplio teóricamente y científicamente se va enriqueciendo nuestro trabajo pericial. ¿Por qué? Porque ya no solamente estoy involucrando a la ciencia contable como una ciencia especializada para determinar precios a través del costo promedio, ya me estoy sosteniendo también en la ciencia que es en este caso la estadística. Oiga, ¿y la estadística cómo llega a determinar una razonabilidad de un determinado precio? ¿A través de qué técnicas, de qué métodos? A través de 3 métodos, de la media aritmética, de la mediana y de la moda. Ajá. Entonces, para yo determinar la moda, la mediana, la media aritmética, tengo que someter estos datos que ha encontrado el perito oficial, ¿no? A la fórmula, digámoslo así, que la ciencia de la estadística me da como técnica media aritmética y moda, y de tal manera que puedo decir si un valor es razonable o no lo es. Y ya lo otro es un expertise tal vez profesional en querer para empezar nuestra elocuencia y la narrativa ante el juez. Entonces vino de esta manera, de introducción. Le dije, señor magistrado, señores defensores, en este caso de los imputados, y señor fiscal y propia procuraduría y demás presentes. Para determinar los precios o el precio de un determinado producto en el Perú, por ser una economía de libre mercado, no es a rajatabla o no es así de simple determinar un precio utilizando en este caso el promedio estándar o lo que nosotros conocemos como precio promedio, al sumarlo aritméticamente y dividirlo entre el número de elementos que es sometido a esta fórmula. No, porque señor magistrado, usted si sale de su domicilio y visita la tienda del costado y usted le solicita una gaseosa de 3 litros, tal vez le digan que le venden a 15 soles. Pero si a esa misma persona usted le solicita ya no una gaseosa, sino 5 gaseosas, tal vez ya no le dicen a 15. Es probable que puedan rebajarle tal vez un sol ya a 14. Y cuando usted le dice que yo le pago mañana o en una semana, hay 2 probabilidades, que uno le diga que ella no fía y simplemente no se lo vende, o que sí, pero que ya no le va a vender a 15, sino le va a vender a 16 soles. O que cambia también la sensación si usted le dice, mire, yo soy un particular, pero soy ente público, y te agarra y te manifiesta. Ah, no, al ente público no. Al ente público, si quiere, le vende inclusive en 30. Oiga, ¿y por qué? Porque la tramitología, la burocracia para yo poder recuperar mi inversión, lo que le he vendido, va a demorar y está sujeto a un sinnúmero de aristas del cual mejor me reservo el caso de seguir esbozando. Ya ven, cuando usted compra un producto y quiera determinar el precio promedio, no es tan simple.
Primero tiene que darle todos los datos de que cuántos va a comprar usted, en qué cantidades, en qué tiempo, bajo qué condiciones se lo van a llevar a su domicilio, puesto en obra, va a hacer productos que usted va a requerir con un determinado número de lotización, va a requerir que vengan unas cajas especiales y va a requerir si es un ente público o es un ente privado. Entonces, la única ciencia que se puede acercar como para que me pueda dar valores razonables es la estadística. De tal forma que la estadística nos dice que se tenga que obtener datos mayores al que nosotros estamos viendo. Y esa es la que me permitió abrir un poquito más el abanico y ya no solamente ir cercanos a las fechas del 20 de marzo del año 2020, donde había sucedido esta situación anómala que era para la Fiscalía, la cual lo estaba llevando a un proceso judicial. Como decía, necesitamos datos más dispersos. ¿Para qué? Para que analizados con la moda, la mediana y la media aritmética, podamos decir si los valores eran razonables. Bajo ese principio, que no lo digo yo, lo dice la técnica de la ciencia de la estadística, me permití a buscar, igual que el perito oficial, a través del SEACE, adquisiciones y procesos de selección con un poquito más de meses. En el mes de abril, en el mes de mayo, antes inclusive de la pandemia, para poder dispersar mejor los precios. Y oh sorpresa, cuando empezamos a procesar con la media aritmética, la mediana y la moda, me arroja la fórmula, porque no lo proceso, no lo hago yo, me arroja que los precios que ha adquirido, en este caso el ente público, se encuentran dentro de los valores razonables. Es decir, si se encuentra dentro de los valores razonables, yo no podría decir que ha habido un detrimento, un perjuicio económico. Más por el contrario, el precio que han adquirido, en este caso, los miembros del comité de selección para esta determinada oficina del Estado, han estado y son razonables. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y de esa manera se expuso. ¿Y qué creen? Que el fiscal tomó en consideración nuestra pericia a razón de entrar en ciertos cuestionamientos y las cuales han sido validadas por cada uno de nosotros. Primero, escuchado y esbozado, en este caso, la pericia del perito oficial, valga la redundancia, y la mía, el juez, para poder esclarecer, preguntó primero al perito de la Fiscalía. Y una de las preguntas que yo recuerdo hizo fue: indíqueme usted qué técnicas, qué métodos, qué procedimiento, qué ciencia, qué teoría ha utilizado usted para poder desarrollar su pericia contable, la cual arriba en una conclusión de que sí ha habido un perjuicio económico y llega a cuantificar. Por tanto, para mí ya sería un elemento que lleve y concluya técnicamente que ha habido un perjuicio económico, por tanto, simplemente tiene que caer dentro del Código Penal y aplicar la norma para su sanción. Bueno, el perito, en base a lo que le habían dado el objeto pericial que nació en la Fiscalía de determinar el costo promedio, manifestó y habló sobre el costo promedio. El costo promedio es una técnica que utilizamos los contadores y esto está englobado dentro de las ciencias contables, que forma parte de las ciencias económicas. Pero no tiene una teoría, no tiene un procedimiento, le manifestó el juez a su turno. Y el perito oficial indicaba que el procedimiento era casualmente la obtención de los datos a través de la plataforma del SEACE, las cuales lo sometía a una suma aritmética, y él mismo lo manifestó, una suma aritmética, y las dividía entre el número de elementos o entidades que habían adquirido para determinar el costo promedio. Y este costo promedio, que ese es el costo que debió ser, dice, debió ser, o sea, no debió pasar de ese monto, restaba con el costo o el precio de lo que habían comprado y le arrojaba un monto que era el detrimento del perjuicio económico para la entidad.
que déjenme decirles que no quedó a satisfacción tal vez del juez y me pasó pues la misma pregunta a mí, indicándome si para la elaboración de su pericia usted utilizó un método, una técnica, una ciencia, la cual me dice que más bien los precios no ha habido sobrevaloración, más bien se han encontrado dentro de los valores de razonabilidad y por tanto usted concluye muy lejano a la pericia oficial de que no ha habido perjuicio económico. Pues bien, le manifesté lo que les he estado diciendo ahora en el desarrollo de nuestra clase, que nosotros nos hemos apoyado como ciencia contable, como contadores, bajo los principios elementales que dice para el desarrollo de una pericia de imparcialidad, objetividad, que están escribidos en la ley 13253 y su modificatoria 28951, para poder indicar que también nos hemos apoyado en la ciencia de la estadística. ¿Pero por qué en la ciencia de la estadística? Porque para determinar los precios de un determinado producto no basta efectuar un promedio simple, una suma aritmética. Nosotros tenemos que primero someter todo ese procesamiento a la sensación del vendedor, a la especulación, a la inflación, al tipo de comprador, si es del Estado o es un ente privado, el número de unidades, el de cantidad, los requerimientos mínimos, cómo es lo que queremos que nos entregue. Varias aristas que tenemos que analizar y la única, porque lo decía la teoría, en este caso de Adam Smith, la única ciencia que podía desarrollar era la estadística. Por tanto, señor juez, sí tengo una teoría, es la teoría de precios de Adam Smith, que hace que para analizar los precios o para determinar el precio, me dice que tengo que utilizar apoyarme en la ciencia de la estadística. Y la ciencia estadística me arroja y me lleva a utilizar técnicas y procedimientos como es la media, la mediana y la moda y la media aritmética. Y con ese procesamiento de los datos, arribo de que los precios se encuentran dentro de los valores de razonabilidad. Creo que esa explicación que quedó un poco más que satisfecha y pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta fue en este caso, para el perito oficial primero. Un poquito de agua, por favor. Y le dijo, si el desarrollo de su pericia goza de una confiabilidad al 100%, es decir, si el trabajo científico que usted nos trae, donde dice que así había un perjuicio económico para el ente, goza de la perfección, es perfecto, o tal vez tiene algún margen de error, ¿no? Bueno, el perito dijo de que primero, todo trabajo que desarrolla un profesional, un ser humano en los distintos campos, en la medicina, la ingeniería, la informática, el derecho, la contabilidad, tienen un grado de error. Estamos de acuerdo en ese punto. Hay un grado de error, porque ningún trabajo, por más pulcro que haya sido el más utilizado con todas las herramientas que nos pueda entregar, en este caso, el mundo fáctico, podríamos desarrollar un trabajo 100% fiable. Pero le decía el magistrado, entonces usted puede decirme que sí tiene errores. ¿Puede aproximarse e indicarme cuál cree que es el margen de error? Y mire lo que manifiesta el perito oficial. El perito oficial dice que el margen de error para él el margen de error fue el precio de compra que ha hecho este ente público, póngase 40 soles, con el costo promedio que él había determinado. Ese era el margen de error. Obviamente había ahí probablemente digo yo, un tema de desconocimiento ya a la propia definición de qué era un margen de error, ¿no? No encontró una arista como para poder decir de que sí, mi trabajo no es 100% fiable y no pudo cuantificarlo, porque él mismo sí aceptó de que todo trabajo científico o de cada ser humano tiene pues un determinado error y él dijo de que, bueno, pues sí, solamente hay, pero no pudo llevarlo a tal vez una cuantificación, a un número o un porcentaje, que eso es lo que esperaba en este caso el juez.
Terminado esa intervención del colega perito oficial, pasó conmigo el magistrado y me hizo la misma pregunta, indicando que si mi trabajo, donde yo, al contrario, diferente a lo que dice el perito oficial, yo concluyo que los precios de adquisición de los productos han estado dentro de la razonabilidad y por tanto no hay nada que cuantificar. Y si no hay nada que cuantificar, no hay perjuicio económico, no hay detrimento contra el Estado. En otras palabras, estaría todo regular, dentro de un procedimiento regular. ¿Puede indicarme usted si ese trabajo goza de la perfección o tiene algún tipo o un margen de error? Como habíamos desarrollado nosotros a través de la ciencia de la estadística y todo trabajo de la estadística, cuando entren ustedes a analizar el tema de los precios y el tema de la razonabilidad, les va a manifestar, y decía, que cuando sometemos a la valoración unidades que en cantidad no superen 100,000, se puede decir que el nivel de confianza, miren, ya nace una nueva terminología, que el nivel de confianza del trabajo científico está en un 95%. Y el margen de error es 2.5% más y menos. 2.5%. Que no lo digo yo, no me lo invento yo, lo dice para números probabilísticos o unidades que se someten y son menores a 100,000, la propia ciencia de la estadística dice que el trabajo está con un nivel de confianza del 95% y goza de un error o tiene un error de 2.5% para arriba o para abajo. Y es lo único que manifesté al magistrado, indicando que sí, efectivamente, como ciencia contable, tal vez no me pueda aproximar a un valor razonable. Es por eso que necesitábamos el apoyo de la ciencia de la estadística. Y la ciencia de la estadística tiene métodos, tiene técnicas, y ese método, esa técnica se llama media, mediana, media aritmética y moda. Mediana, media aritmética y la moda. Y para procesar ello, porque no lo proceso yo, he tenido que obtener esas muestras que han sido menores a 100,000, y por tanto, como recomienda y dice la ciencia de la estadística, cuando se procesa unidades menores a 100,000, mi trabajo goza de un nivel de confianza del 95% y de 2.5% para arriba y para abajo. Imagínense, se terminó esa intervención y el juez no usó ni siquiera el redirecto, es decir, la repregunta, para poder cuestionar nuestro trabajo. ¿Y qué creen? Pasado ya, si no me equivoco, casi un mes, salió el fallo judicial tomando y valorando la pericia de parte, la pericia nuestra, y absolviendo a los imputados por la sobrevaloración que decía en su tesis fiscal, por el perjuicio económico que decía en la tesis fiscal, en este caso el representante del Ministerio Público. Obviamente esto apeló el procurador, el propio fiscal, y a ese es otro trabajo de sustento o al menos de participación del perito de parte, en este caso de mi persona. Entonces, ese fue un desarrollo que para mí, les digo, en mi experiencia, de un craso error de la Fiscalía por no saber plantear bien los objetivos. Y yo no digo que esté mal lo que ha hecho el perito, porque allí decía determinar el costo promedio o el precio promedio de la adquisición de tales productos en tal fecha. Y lo único que hizo el perito oficial es ceñirse a ese objetivo. Pero en vez de ceñirse a ese objetivo, debió ser más claro. Y para tener inclusive los otros elementos que le decía, que, oye, el comité había sido conformado porque uno de ellos era enamorado de esta señora proveedora. Dos, que esta proveedora nunca había estado en un... Es más, nunca había tenido actividad de renta de tercera categoría, nunca ha tenido negocio, mucho menos ha proveído al Estado o a cualquier otro ente. Nunca había tenido ni una tienda, ni una bodega. Pero casualidad se lleva a cabo este proceso y participa en ese proceso de selección y gana el proceso, y bueno, pues se hace de la buena pro y tiene utilidades proveyendo a este ente público, ¿no? Entonces parte allí el problema, y que bueno, pues para mí ha sido tal vez inducido, en este caso el perito oficial, para llegar pues o arribar en este tipo de
de dictamen que era a claras luces, evidente, una sobrevaloración, un aprovechamiento de los miembros del comité, pero finalmente con la pericia de parte, como les estoy indicando, que cayó todo en saco roto y los considero prácticamente inocentes. A ver, vamos con preguntas. Acá tengo en el chat. Un segundito, por favor. Ajá. ¿Qué me dice? ¿Qué dice Isabel? ¿Cree usted que equivocaron el delito encursado por la denuncia fiscal? ¿Cree usted que equivocaron el delito, dice, encursado por la denuncia fiscal? No te entiendo. Porque probablemente, dice, es el tema de los fiscales un objetivo mal determinado. Mire, Isabel, sí, yo no digo que el profesional sea malo. Seguramente la carga procesal o en el momento no nos paramos, es como que a veces siempre las personas, los seres humanos, tomamos decisiones en calientes, mejor calmarnos, inclusive para expresar, eso sucede en los sentimientos, ¿no? Una discusión con su pareja, que uno puede lanzar algún verbo que después, así te arrepientas, ya lo dijiste y daña muchísimo. Y sucede lo mismo en este tema. Existen aristas, existe la evidencia, documentación, hay manifestaciones. Oiga, ha habido una persona que ha denunciado este hecho. O sea, tenemos todos los elementos de convicción prácticamente para tener una tesis fiscal que va a aterrizar en una resolución de sentencia. Una persona que había proveído sin tener la experiencia, tiene una relación de familiaridad, tiene relación amical, nunca había ejercido o no tenía actividad de renta de tercera categoría, no conocía sobre el rubro de las contrataciones con el Estado. Imagínense, hace de la buena pro y qué raro, los productos lo han comprado súper caros. Entonces, como no se entabló bien los objetivos, llega se arriba a esta conclusión y que lamentablemente, pues, el juez con los elementos que se le ha entregado, falla a favor, indicando que no existe ningún tipo de delito. ¿Qué dice? Me refiero a que el fiscal no enfocó bien el delito, su teoría no fue la correcta. Totalmente de acuerdo, mi querida Isabel. Así es tendríamos que hacer un mayor estudio, o sea, parametrarnos con todos esos elementos de convicción objetivos que tenemos para poder enmarcar bien el objetivo y, y poder llegar a arribar de que sí ha habido un perjuicio económico y se alcance pues la justicia. Sé que los fiscales no, su función no es pues que lo metan a la cárcel, que se pague con no, que todos los elementos de convicción que existen tiene que englobarlo bien para su teoría del caso y que si existe delito en términos de imparcialidad, en términos de justicia legal, tienen que pagar por ese hecho. Si de hecho delictivo, tienen que pagar. Yo también me encuadro totalmente en ello. No es correcto que siga habiendo aprovechamiento, cohecho, colusión, todos esos elementos que hacen mucho daño a nuestro país, que siga proliferándose porque les digo, oye, mire, yo me siento satisfecho porque se salvó probablemente a gente que sí estaba involucrada. No, pero oiga, si está mal enfocado también la pericia, es decir, no tuvo un estudio suficiente, concreto, técnicamente, estudiado científicamente, creo yo también es labor nuestra en que nuestros colegas tengan que tal vez conversar o ampliar ese objeto pericial. ¿Para qué? Para que los verdaderos culpables pues les alcance la ley. Así es, querida Isabel. A ver, alguien más, por favor, una participación porque ya terminamos la sesión de ahora, pero antes que cierre la hora, quiero sus preguntas. Los escucho. Jóvenes, no me dejen solo, por favor, ¿eh? No me dejen solo. No está bien que solamente me dedique yo a hablar. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Por favor. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, vamos. Sí, te escucho.
si el objeto de la pericia era determinar el costo promedio, ¿con qué criterio el fiscal, el Ministerio Público, se adelanta a determinar perjuicio económico en esta pericia? ¿Qué Mira, criterio lo llevó? Sí, gracias. excelente, gracias a ti por tu pregunta. Mira, a ver, estás pintando muy bien lo que nosotros hemos desarrollado. Claro, ¿cómo yo voy a adelantarme a decir, cuantifica cuál es el detrimento, el perjuicio económico, si yo no sé que hay perjuicio? O sea, ya estaría inclusive direccionando el proceso, ya estaría actuando yo con una antelación a lo que sí o sí tenga que suceder. O sea, estaría diciéndole al perito, sí tienes que encontrar el perjuicio económico, cuantifícamelo, porque sí hay. Entonces, si es que ya hay, ya existe, como manifiestas tú, entonces dime cuáles son los elementos de que sí existe ese perjuicio. Entonces yo voy a solamente cuantificarlo, pero no decirle, pues determine el costo promedio y a la vez determine el perjuicio económico, porque a mí podría haber sido de manera condicional de que se determine el perjuicio económico y de existir, ¿no es cierto? Un perjuicio económico, cuantifíquelo usted a cuánto es lo que ascendía ese perjuicio económico. Eso podría haber sido un objetivo un poquito más claro, si así quisiéramos llamarlo. ¿No le parece? A ver, ¿alguien más? Profesor, Sí, respecto a la, respecto a la, respecto a la teoría de Adán Smith, sí. usted hizo uso de la teoría de la estadística empleando la media aritmética y media y la moda. Ajá. Si usted, que fue de mucha ayuda, fue de mucha ayuda, si usted no hubiera aplicado esa teoría, ¿qué otra metodología hubiera aplicado y le hubiera servido para llegar a un final feliz? Gracias, profesor. Mira, digo que era un caso que el mismo abogado, o sea, es decir, el abogado defensor, habían hecho una consulta a distintos colegas y bajo los elementos que les mencionaba, esto era un caso insalvable. O sea, todos decían, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Oiga, mire, ustedes han comprado el 20 de marzo del año 2020 guantes que costaba en promedio antes de la pandemia, estaba 10 soles. Sí, había subido por el tema de la pandemia, pero recién, porque la pandemia se da el 16 de marzo, o se reconoce, por decir, porque creo que nace todavía por el mes de diciembre del año 2019, los primeros casos en China y todo, pero en el Perú se reconoce como emergencia sanitaria a través del decreto de urgencia 044, recién el 16 de marzo. Pero qué raro, ¿no? El 16 de marzo, 4 días después, estos señores habían comprado los guantes que estaban en promedio de 10 soles a 40 soles. Y que sí, de subir ha subido. Había subido a 17, a 15. La especulación, pues recordarán, ¿no? Empezó a subir. Después inclusive salió una norma en que ya no era necesario usar guantes, porque para entrar al banco, ¿no ves? Teníamos que usar guantes. Y había gente que inclusive fracasó, perdió porque se compraron en lotes, en cantidades para hacer el negocio de su vida. Y no le salió porque el Estado dijo, ya no se usan los guantes, por el contrario, te hace sudar, o tantas cosas. Entonces, era algo insalvable. ¿Qué cosa? ¿Qué podíamos hacer? Y varios colegas que habían consultado, en este caso los imputados con el abogado, les decía, ¿cómo podríamos decir lo contrario a lo que está diciendo el perito? Ha sacado bien su costo promedio, ¿no? Ya cuando me hacen la consulta, y bueno, yo soy también, he sido, bueno, ya no dicto ahora en el pregrado, hay algunos cursos que dicto en el posgrado, recordé en mis estudios que alguna vez hablamos de la teoría de Adam Smith. Y decía él, pues no, o bueno, el docente que nos hablaba, que cuán experto era o cuán científico era Adam Smith al indicar que hasta ahorita esa teoría sirve. O sea, sí, del nivel de Albert Einstein, ¿no es cierto? Estoy hablándote en el campo económico, para poder decir que el Estado es los precios es regulado por el mercado y el mercado somos nosotros, dependiendo también del tipo de Estado. En este caso, nosotros somos un país libre, independiente y democrático, donde el delincuente tiene los propios derechos que una persona común y normal, donde un procesado un procesado o un imputado es considerado inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Ese es un derecho, un Estado de derecho como el nuestro, constitucional y democrático, y el capítulo económico es regido por el mercado. Entonces, eso es lo que me trajo.
oiga, y agarramos con esta teoría, entramos con la ciencia estadística y que les digo, de verdad, modestia aparte, que el juez quedó paralizado. Dijo simple y llanamente, a mí me han esbozado un trabajo técnico donde dice que los precios son razonables, por tanto, para mí no hay ningún tipo de delito. Y acentuó y les voy a Profesor, traer finalmente otro caso para... acudiendo a su experiencia, Sí, respecto al margen de error, ya, profesor, ajá, sí, ya. De acuerdo al margen de profesor, error, recurriendo a su, sí, según su experiencia, siempre en los trabajos de investigación, siempre hay un margen de error que siempre he así es. escuchado un margen del 5%, pero para su parecer y su criterio, ¿cuánto debe ser? Porque usted señaló en este caso 2.5, 2 puntos. más o menos, Sí, pero en la práctica, ¿cuánto suele ser, profesor? Muchas gracias. mire, ve, lo que tú no estás enfocando bien, está muy bien 5%. Lo que tal vez no me obvié explicarles es, técnicamente hablando, ese 5% es 2.5. Un poquito difícil a veces de entender. La ciencia de la estadística, no lo estoy diciendo yo, eso no es un invento mío, tampoco es un asunto que yo lo haya descubierto. Se dice más 2.5%. ¿Por qué? Cuando es para arriba, es como que se multiplica ese 2.5 por 2, por eso se hace 5. Y si tu nivel de confianza es 95, más 5% es, estamos hablando del 100%. Cuando es para abajo es porque el nivel de confianza puede pasar de ese 95%, faltaría 5%. Me dejó entender, faltaría 5% para que sea el 100%. Y entonces ese 5% que está en exceso es para abajo y por eso que se dice 2.5% para arriba o para abajo. Y que en términos sencillos se dice pues 5% de error. Sí, en caso de error, ya es un estudio en verdad mucho, mucho más técnico, ¿no? Yo sé que para el desarrollo de un determinado trabajo, de investigación, de una tesis, una tesina, o hacer este tipo de trabajos de peritaje, de informes periciales, probablemente inclusive tiene mucho más márgenes de errores, partiendo desde una plataforma. ¿Por qué tendríamos que someter nosotros, por decirle una pregunta, y estamos entrando en algo mucho más técnico que no viene al caso, porque nos tenemos que englobar solo a los objetivos? ¿Por qué tendría que yo solamente buscar los precios referenciales en el SEACE? ¿Por qué? Porque seguro el juez, el fiscal y el perito mismo dice, es que ha sido una adquisición pública. Pero el hecho de que sea adquisición pública no puede ser también que yo cotice pues de manera privada en otras tiendas. Y eso es factible. Entonces el margen de error podría ser mayor. Entonces lo único que ahí me ceñí es lo que decía la propia ciencia estadística: para pruebas probabilísticas con muestras menores a 100,000, dice la estadística que el nivel de confianza es 95% y el margen de error es 2.5% para arriba y para abajo. Es eso. A ver, por favor, ¿alguien más? Acá hay dos chats, vamos a contestar. Un margen aceptable, dice, ¿no? ¿Qué dice acá? Buenas noches, dice. Gracias por su importante ponencia. Mi consulta es, en los casos de Contraloría realiza acciones de control ya y detectan responsabilidad penal por un acto de corrupción. Compra sobrevalorada de alcohol, ¿tiene valor de una pericia? No. Oye, mira, sí, los hitos en este caso que emite la Contraloría está en el limbo administrativo. Hay que hacer una diferencia. Esto está en el limbo, en el campo administrativo, mientras que una pericia ya está en el ámbito judicial y regulado dentro del Código Procesal Penal. He allí la diferencia. Cuando está en el limbo administrativo, inclusive, eso se puede matar con un informe de esclarecimiento a nivel administrativo. Y peor todavía, hasta me someto, cuando son entidades públicas, ¿ya?, a la Secretaría Técnica de Asuntos Administrativos. Me hago sancionar. Y hay un término que los colegas abogados conocen, dubis in reo, no recuerdo, o sea, no te pueden sancionar 2 veces, que está en romanos, ¿no? Perdón, no es romano, es en latín, ¿no? Dubis in tae, no recuerdo bien la terminología, pero no te pueden sancionar 2 veces. Es decir, si en el limbo administrativo de la Contraloría dice que hay responsabilidad administrativa, inclusive con consecuencia penal,
Tú haces tu descargo, eso lo puedes llevar tú a la Secretaría Técnica y la Secretaría Técnica aterriza y te sanciona con 15 días, 5 de haber, 2 meses, no sé, ¿no? Te sanciona, o llamada de atención, ya te sancionaron. Y eso ya no sirve para llevarte a ti a un tema penal. He allí la gran diferencia, he allí la diferencia. A ver, ¿qué más dice? Bueno, ahí está. Entonces yo en la siguiente clase vamos a hablar, por favor, igual les voy a traer un caso así, y a mí me gusta que me escuchen desde el inicio, porque no soy de proyectar tal vez en las diapositivas, las que tienen los materiales para que lo puedan leer y de allí extraer algo que tal vez no les queda nada claro para poder conmigo entendernos mejor de acuerdo a la óptica que yo tengo. Tampoco tengo la última palabra. Entonces, para poder desarrollarlos. Voy a traer otro casito que es sumamente interesante, bien gracioso, con filmaciones, con todo, con seguimiento policial, y termina también en un saco vacío por la fiscalía y ganado, en este caso, por la defensa. Si no hay más preguntas, conmigo nos vemos hasta la siguiente y te voy a pedir, Catherine, que me digas cuándo es, porque me voy a ausentar del 24 hasta el casi 3, 4 de noviembre. No voy a estar acá y hay a veces sitios donde he tenido problemas. La vez pasada estaba afuera también y para conectividad y el tema de horario ha sido un poquito difícil porque varían los horarios en otro país. Igual, tal vez voy a tener ese inconveniente. A ver, Katy, ¿me pones cuándo es para tomar las previsiones del caso? Conmigo hasta la próxima, jóvenes. Si no hay más preguntas, por favor, y vamos desarrollando así nuestro curso. Les agradezco. Buenas noches. Chao. Muchas gracias por su enseñanza, licenciado. Bueno, la siguiente clase tenemos el 13 de octubre, que es un día Ya. lunes. Sí, estoy todavía el 20 y tantos. Ya, perfecto. Y al día siguiente el otro, ¿no? No, 16. Y el Ya, siguiente perfecto. 18. Sí, licenciado, Perfecto. en esta fecha lo vamos a estar realizando. Muchas Perfecto, gracias por Katy. su A ti. enseñanza. Muchas gracias por la atención a todos. Y así Gracias, seguiremos chicos. aprendiendo. Hasta Bueno, mañana. vamos Muchas a gracias, dar profesor. por concluida la clase el día de hoy. Nos vemos el 13 de octubre. Con permiso.